de la serie de Hebreos. El título es ¿Cómo leer el Salmo 95? Y veremos una vez más cómo el autor de forma experta usa el Antiguo Testamento para enseñar la iglesia del Nuevo Testamento. Y es lo que debo hacer como pastor, tomar la Escritura y predicárosla. Es lo que debe hacer cada pastor, ¿verdad? Es que vamos a abrir la Biblia en Hebreos 3, leeremos del 3:7 al 4:2, y por supuesto tener abierto también el Salmo 95, que luego leeremos. A lo largo del mensaje estaremos leyendo el Salmo una vez más todos juntos como congregación, así que tenerlo abierto también. Hebreos 3:7 al 4:2, cómo leer el Salmo 95. Dice la Escritura, Hebreos 3:7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación en el día de la tentación en el desierto. Ahí me tentaron vuestros padres y me probaron, vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, no han conocido mis caminos. Por tanto juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo Dios disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Y ahora, capítulo 4 del 1 al 2. Temamos pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañado de fe en los que la oyeron. Ok, un poco de contexto antes de exponer hoy el pasaje y compartir los puntos. El autor está en su tercer argumento de la epístola. Argumento número 1, Jesús es superior a los profetas. Argumento número 2, Jesús es superior a los ángeles. Argumento número 3, Jesús es superior a Moisés. Moisés era el apóstol de Israel. Abraham era el patriarca, pero Abraham no era un maestro. Abraham no daba, clases. Moisés era el maestro, era el profesor, el apóstol, el profeta por excelencia de Israel. Y ahora dentro de este marco, el autor está razonando de esta manera a la luz de algo que está pasando en la iglesia apostólica. Se ve que ciertas personas están saliendo de la congregación, uniéndose al redil del judaísmo, buscando la salvación en los profetas, en los ángeles, en Moisés. Y nuestro autor nos está diciendo que es una locura. Si los profetas confiaban en Cristo, si los ángeles adoran a Cristo. Y como aprendimos el domingo pasado, Moisés profetizó acerca del Señor Jesucristo. Aquí tenemos unos apóstatas que se están alejando de la iglesia neotestamentaria para buscar la salvación en la ley, en los profetas, en los ángeles, en Moisés. Y el autor dice que están mal de la cabeza. La salvación está en Cristo. Todo el Antiguo Testamento apunta hacia Cristo. Y habrá más argumentos en la epístola, pero estamos por argumento número 3 y no quiero tampoco adelantar lo que luego veremos como congregación. Este es el contexto. Un conflicto eclesial, una división, algunos haciéndose judaizantes y el autor defendiendo la superioridad de Cristo a la luz del texto bíblico. Hoy tenemos 2 puntos en nuestro sermón, están ahí en la pantalla. Número 1, la cita del Salmo, versículos 7 al 11. El Salmo en cuestión, ¿cuál es? 95, very good. Y número 2, aplicación, porque el autor se nota que tiene un corazón pastoral.
no es un maestro de escuela bíblica que se conforma con enseñarte la palabra. No, él quiere aplicar el salmo al corazón del pueblo de Dios. Nos enseña y aplica la enseñanza al corazón. Así que hoy tenemos 2 puntos. 1, la cita del Salmo 3, 7 al 11. Y luego la aplicación del Salmo 3, 12 al 4, 2. Empezamos pues con la cita del Salmo, retomando la lectura una vez más en el versículo 7 de Hebreos 3. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre anda vagando en su corazón, no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Bueno, el texto empieza con 3 palabras, por lo cual. Por lo cual. Es decir, lo que estoy a punto de deciros, hermanos, está relacionado con lo que vengo enseñando en el texto anterior. Estamos viendo que Jesús es superior a los profetas, Jesús es superior a Moisés, Jesús es superior a Moisés, por lo cual. Todo está aquí conectado, relacionado. ¿Y qué dice? Como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Bueno, esta frase no fue inventada por nuestro autor. Esta frase la ha tomado directamente del Salmo número 95. Está citando la Escritura y fijaos cómo cita la Escritura. Una pregunta antes de empezar. ¿Alguien sabe quién escribió el Salmo 95? Muy bien, David escribió el Salmo 95, pero fijaos en qué dice nuestro autor. Él no dice como dice David, que sería lo normal, ¿verdad? Estás citando un salmo de David, estás citando una obra de él, pues como dice David. Pero dice nuestro autor, dice, como dice el Espíritu Santo. Pero vamos a ver, David escribió el Salmo 95. El autor de Hebreos pone esta palabra en la boca del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Cómo puede él hacer esto? Pues hermanos, aquí tenemos la doctrina de la inspiración de la Escritura. Toda Escritura es inspirada por Dios. Y esta enseñanza la aprendió nuestro autor del Salvador Jesucristo. Fijaos en este ejemplo. Jesús en Mateo 19, 4 al 6 dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Qué libro del Antiguo Testamento nos habla de que Dios los hizo varón y hembra en el principio? Génesis, ¿verdad? Y dijo, he puesto este verbo en amarillo a propósito, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ok, Jesús dice aquí que Dios dijo esta frase, dejará padre y madre, etc. Pero cuando volvemos a Génesis, Dios no dijo tal cosa. Dios solamente dice 2 cosas en Génesis capítulo 2 y os las voy a leer. La primera cosa que Dios dice en Génesis 2 es, versículo 16, de todo árbol podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, ciertamente morirás. Ahí tenemos la primera frase de Dios, la primera declaración de Dios en Génesis 2. Su segunda y última declaración está en el 2:18. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Es que ahí tenéis 2 frases de Dios que sí dijo en Génesis capítulo 2. El autor de Hebreos nos dice, sin embargo, que Dios dice otra cosa en Génesis 2. Si tú lees Génesis 2, acaba diciendo, dejará el hombre a su padre y a su madre. Pero verás que en el texto no es una declaración de Dios. Es Moisés el autor que está escribiendo esto. Dios no habla, Dios no dice esto. Porque Jesús entonces nos dice, en Mateo 19, que Dios dijo algo que no había dicho. Pues hermanos, inspiración divina. Hasta las partes humanas de la Biblia son de Dios. Por tanto, es verdad que nadie se equivoque. David sí escribió el Salmo 95, pero esta verdad es una media verdad. Porque la plena verdad es que Dios, el Espíritu Santo, inspiró estas escrituras que David escribió. Así que, ¿quién es el autor del Salmo 95? ¿David o Dios? Sí, Dios y David. No, es una falsa alternativa. Por tanto, nuestro autor dice que David, el Espíritu Santo escribió esta escritura que en realidad era de David. Y como todos aquí conocemos el
famosísimo pasaje, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. En griego es soplada por Dios, exhalada por Dios. Es el aliento de Dios. Dios no habla en griego, en arameo, en hebreo. Dios habla en Biblia. Dios habla en escritura. ¿Quieres tú oír la voz de Dios? Lee tu Biblia. Aquí está la voz de Dios. Aquí habla el Señor Dios omnipotente. Y ya que la escritura es inspirada por Dios, Jesús nos dice en Juan 10:35, la escritura no puede ser quebrantada. Si Dios lo dice, así será 100%, porque la palabra de Dios siempre se cumple. Es que el autor de Hebreos cree en la inspiración, Jesús cree en la inspiración, Pablo cree en la inspiración, y si tú has nacido de nuevo, tú crees que esta Biblia es inspirada por Dios. Como iglesia evangélica, nuestro lema número 1 es sola escritura. A diferencia de la iglesia católica que coloca la tradición y el magisterio al mismo nivel de autoridad que la escritura, nosotros decimos ni en broma. Por encima de la tradición está la escritura. Por encima del magisterio está la escritura, porque la escritura no puede ser quebrantada. Solamente la escritura es inspirada por Dios. Ni el magisterio, ni la tradición cuenta con inspiración divina, pero la escritura sí, porque es palabra de Dios. Pero incluso dentro del mundo evangélico hay que tener cuidado. Como protestantes, por supuesto, defendemos la escritura y en este sentido estamos en desacuerdo con los católicos. Pero ahora, en nuestros días, se está levantando el movimiento carismático con fuerza y quiere quitar la Biblia del púlpito cristiano. Un hombre que publicó un libro bestseller, él tiene una congregación carismática en Redding, California. Su nombre es Bill Johnson. Este libro se llama Cuando el cielo invade la tierra, y cito textualmente sus palabras. Jesús no dijo, mis ovejas conocen mi libro. Y es una idea muy común en los círculos carismáticos. Intentan divorciar a Jesucristo de la Escritura. Y ahora quieren darte a conocer, ¿verdad? Que hay un Jesús que habla nuevas palabras, nuevas visiones, nuevas profecías que no encaja con la palabra escrita de Dios. Esto es altamente peligroso y casi es más peligroso que el error católico romano, porque ya vemos de antemano los católicos, los vemos venir, sabemos lo que creen, pero estos hombres como Bill Johnson se llaman evangélicos, se hacen pasar por evangélicos, pero están vendiendo nuestra heredad evangélica por un plato de lentejas espiritualoides. No podemos divorciar a Jesucristo de la Escritura. Tengamos presente que el espíritu que inspiró este libro es el espíritu del Señor Jesús, ¿verdad? Y os voy a comprobar esto. Estamos estudiando Apocalipsis y ahí vamos por mensaje 50 los jueves. Fijaos en lo que Jesús dice en Apocalipsis para que veamos que la palabra del Espíritu es simultáneamente la palabra de Cristo. Y no podemos divorciar a Jesús de la Escritura. Jesús dice en Apocalipsis 2:1, un solo ejemplo. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, ¿ok? ¿Quién es el que tiene las 7 estrellas en su diestra? Jesús. Así que Jesús está hablando con Juan. Juan, quiero que escribas este mensaje a la iglesia de Éfeso. ¿Y cómo acaba su mensaje a Éfeso? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Te das cuenta? Arranca dando Jesús una palabra a Juan para los hermanos de Éfeso. Y acaba diciendo, el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu Santo. Es decir, este mensaje es del Hijo de Dios y es del Espíritu Santo de Dios. El Hijo habla conforme al Espíritu. El Espíritu habla conforme al Hijo. Por tanto, tú no me puedes decir a mí, ay, no, tenemos que conocer a Jesús más allá de la Biblia. Falso, falso. Porque esta Biblia es inspirada por el Espíritu de Jesús. Esta Biblia es la voz de Jesús, la palabra de Jesús. Cuidado pues con estos predicadores carismáticos que nos llevan a la locura y a las fantasías humanas. Cristo ha inspirado la Escritura y también en el Espíritu levanta hombres capacitados para enseñar la Escritura a la iglesia contemporánea. Por tanto, amados, cuidado con dos errores, dos peligros muy reales para nosotros. Error número 1, no distanciemos a Jesús del libro que él inspiró. Jesús y la Biblia son dos buenos amigos.
llevan de maravilla el uno con el otro. No los podemos separar. Cuidado con el error también número 2. Buscar distanciar a Jesús del Espíritu Santo. No. El Espíritu habla conforme a Cristo. Cristo habla conforme al Espíritu Santo. Hay perfecta armonía entre Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Nuestro autor entonces está completamente convencido de que Salmo 95, sí es de David, pero es de Dios. Porque toda escritura es inspirada por Dios. Espero que tú pues ames la Biblia, que leas la Biblia. Los jóvenes que memoricéis Biblia, tenéis el cerebro como una esponja. La Biblia la tenemos que masticar, tiene que nutrirnos. La Biblia es palabra de Dios. Entonces vamos a abrir la Biblia en Salmo 95, el texto de hoy, y haremos como hicimos a principios de la reunión, como es muy breve el texto, leeremos versículos una vez más alternativos. El autor ahora va a exponer Salmo 95 de forma magistral. Yo empiezo con los impares, vosotros con los pares. Venid, aclamemos simplemente a Jehová, cantemos júbilo a la roca de nuestra salvación. Porque Jehová es Dios grande y rey grande sobre todos los dioses. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Excelente. El salmo es de David, pero lo que hemos leído no está hablando acerca de la generación de David. ¿Algún lector atento podría decirme de qué momento histórico está hablando David en este salmo? Del Éxodo. Bueno, después del Éxodo, este tiempo de 40 años entre el Éxodo y la conquista de la tierra prometida. Así que David está escribiendo acerca de un suceso histórico, algo que se dio en el pasado. Así que David es el autor, pero el contenido tiene que ver con Moisés. Y básicamente podemos ver que esa generación que estuvo ahí 40 años en el desierto era una generación rebelde, endurecida de corazón. Hoy día tal vez no usaríamos aquí en España la expresión endureció su corazón, pero diríamos algo como hicieron oídos sordos. Habló Dios dio su palabra, pero no querían hacer caso. Hicieron oídos sordos. En ese sentido, el autor nos dice que era un tiempo de provocación. Ellos no querían sujetarse a la palabra de Dios en el desierto. Y el Salmo nos dice que hubo dos lugares, Meriba y Masá. Y esto nos ayuda porque sabemos exactamente en qué momento de la historia de Israel que estos dos pueblos salieron nombrados. Fue en un momento cuando el pueblo empezó a murmurar. Porque, cierto, cuando no estamos satisfechos en Dios, como la gente en el mundo no está satisfecha en Dios, ¿qué hace la gente? Murmura. Una sociedad sin Dios es una sociedad quejica, ¿no? Que se queja por todo. ¿Y quién era siempre el culpable en la generación de Moisés? Así es, pobre Moisés. La culpa siempre la tenía Moisés, ¿verdad? Porque el quejica nunca se pone a pensar en que la culpa podría ser mía. Yo podría estar haciendo las cosas mal. A lo mejor yo soy el que anda mal. No, la culpa siempre la tiene otro. ¿Y qué pasa? El pueblo está murmurando una vez más porque no hay agua. Éxodo 17:3. Porque nos hiciste subir de Egipto, Moisés, para matarnos de sed. Amados, ¿fue Moisés el que sacó a los israelitas de Egipto? No, ¿quién sacó a los israelitas de Egipto? Dios. Ellos no le echan la culpa a Dios, le echan la culpa a la cara visible de Dios, en este caso, que es Moisés. Moisés temía por su vida. Hablaban de apedrear al apóstol, al pastor Moisés. Entonces, claro, Dios, Señor, ayúdame, ¿qué voy a hacer? Y viene la divina respuesta.
Éxodo 17:6. Yo estaré delante de ti, delante de la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrán de ella aguas. ¡Wow! Y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Este milagro le salvó la vida a Moisés. Iban a linchar, iban a matar al siervo escogido del Señor porque eran unos murmuradores, gente quejica. Y después de haber visto un sinfín de milagros, no tenían fe en Dios. Entonces Moisés llama a aquellos lugares, como dice aquí el Salmo, Masa y Meriba. En Éxodo 17:7 dice, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros? ¿Qué significa Masa? ¿Qué significa Meriba? Bueno, en primer lugar, Masa significa prueba. En hebreo significa prueba. Meriba significa rencilla. Es decir, fue el lugar donde los israelitas probaron a Dios entregándose a la murmuración, a las rencillas. Y esta rencilla provocó la ira del Dios Todopoderoso. Ahora, no es que Dios simplemente se enojase, se enfadase por esa ocasión. Era como la gota que colmó el vaso, ¿verdad? Como padre, ¿verdad? Vale, soportas ciertas cosas, pero hay un momento cuando tú tienes que poner orden. Tienes que llegar a un momento de esto no lo voy a permitir más. Y con Dios era constante, día tras día, quejándose por esto y por lo otro, y porque azul, y porque no amarillo, y porque rojo, y porque hace calor, porque hace frío. Cada día quejándose y murmurando. ¿Dónde está su fe en Dios? Y llega este nuevo, la gota que colma el vaso. Dios estaba a punto de fulminar al pueblo por su ingratitud. Y esta queja constante es la prueba de que un corazón no es regenerado. O es la prueba de que una persona regenerada está radicalmente enferma y muy mal en el espíritu. El que está en Jesucristo es una persona gozosa. Es una persona agradecida. Es una persona alegre. Que bendice a la gente. Que anima a la gente. Que ora por la gente. Que se preocupa por ayudar a la gente. Pero el que no anda en la línea del Espíritu Santo es una persona malévola, calculadora, quejica y murmuradora. Hebreos 3:7. Me tentaron, ay, vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras 40 años. 40 años viendo milagro tras milagro, señal tras señal, y no tenían fe. ¿Cómo puede ser? Ellos vieron como el mar Rojo se partió por la mitad, se escaparon y luego los egipcios fueron ahogados. Vieron cómo maná cayó del cielo. Vieron cómo la carne de los codornices milagrosamente suplió el hambre hay entre los israelitas. No se les gastaron los zapatos ni la ropa. 40 años, incluso el texto de hoy, el agua saliendo de la peña. 40 años viendo milagros, quejándose, murmurando, hablando mal de Dios y de su siervo Moisés. Aquí aprendemos una lección bien importante, hermanos. Ver milagros no te salva. Los milagros no pueden salvarte. A veces tenemos una idea muy ingenua, porque conocemos poco la palabra y pensamos, ay, si Dios solamente hiciese más milagros entre nosotros, toda Almería se convertiría a Jesucristo. El domingo que viene tendríamos 5,000 personas aquí en el culto. No es así, hermanos. No es así. Vamos a descubrir en la Biblia que Cristo fue rechazado precisamente por causa de sus milagros. Estoy predicando en una congregación, estoy aquí 3 años y medio exponiendo Juan, ¿verdad? Verso por verso, y vamos a reflexionar sobre lo que encontramos ahí en el Evangelio de Juan. En primer lugar, las señales, lejos de convertir a la gente, suscitan enemistad y odio hacia Jesucristo. Por ejemplo, los 3 milagros que Cristo hizo en Judá, que tenemos la sanidad del varón en el estanque de Bethesda, ¿verdad? Que era paralítico y fue sanado milagrosamente por Cristo. Luego tenemos la sanidad del varón nacido ciego, capítulo 9, así que Juan 5, Juan 9, y luego la resurrección de Lázaro, Juan 11, 3 milagros en el sur, en Judá, en el Evangelio de Juan. Y en los 3 milagros, los enemigos de Cristo usaron los milagros
como un pretexto para atacar a Jesús y tramar su muerte. Por ejemplo, en cuanto al primer milagro, la sanidad del hombre en Bethesda, ellos decían, no puede sanar en el Shabbat, no el día de reposo. Jesús dice, bueno, yo trabajo hasta hoy porque mi padre también trabaja hasta hoy y quería matar al Señor. Lejos de convertir a los fariseos, el milagro provocó el endurecimiento de su corazón. Luego, el segundo milagro, cuando sanó al varón nacido ciego, se refieren a Jesús como un transgresor del sábado, como un pecador. Y de hecho, en el tercer milagro, cuando resucitó a Lázaro, no solamente querían matar a Jesús, sino que al mismo tiempo maquinaron la muerte del hermano Lázaro. Es que las señales, a veces pensamos, wow, milagro equivale a nuevo nacimiento. Falso, no es así. Hay mucha gente en estas iglesias que solamente ofrece milagros que no han nacido de nuevo, que tienen enemistad en su corazón hacia el Dios de la Santa Escritura. Es que número uno, los milagros provocan enemistad, provocan odio hacia la persona de Cristo. Segundo problema, vamos a ver 4 problemas. El segundo problema, muchas veces los milagros le llevan a la persona a malinterpretar las intenciones de Cristo. No comprenden la misión mesiánica de Jesús. Pondré un par de ejemplos. Número 1, Judas Iscariote. Está Judas Iscariote, 3 años y medio, soñando con ser uno de los príncipes en el reino del Mesías hay en Judá, Jerusalén. Todos los milagros, toda la gente que seguía a Jesús, Judas está viendo todo esto como un ingreso bancario. Voy a hacerme rico, espléndido, majestuoso lo que está pasando. Los milagros de Jesús me van a dar lugar como un gran dirigente en la santa ciudad de Jerusalén. Judas Iscariote, 3 años y medio, viendo milagros, pero malinterpretando las intenciones de Cristo. Como dice ahí César Vidal, cuando se enteró Judas de que Cristo no tenía la intención de ser un libertador sociopolítico, llegó a la conclusión de que nada tenía que hacer ni que ganar al lado de Jesús y que lo mejor era obtener algún beneficio de aquella situación, y él vendió a nuestro Salvador por el precio de 30 monedas, ¿verdad? Usaba a Jesús, estaba usando a Jesús para sus propios fines, pero luego abandonó a Cristo. Y la segunda ilustración de este principio de la interpretación incorrecta de Jesús es cuando Jesús explica los panes y los peces. 5,000 varones, supongo que 5,000 mujeres, luego los niños, comía un montón de gente. Y al día siguiente iban en busca de Jesús. Pero ellos no iban en busca de Jesús para recibir doctrina celestial. No iban a donde Jesús para aprender a ser más santificados. ¿Cómo puedo yo glorificar al Señor con mi vida? Jesús expónnos por favor el Salmo 95. Háblanos de la Escritura. No. Ellos iban a buscar a Jesús al día siguiente porque tienen hambre. Tienen la barriguita vacía, ¿verdad? Y pensaban, bueno, como ayer multiplicó los panes y los peces, hoy no hay comida, vamos a buscar a Jesús de nuevo y nos pondrá comida en el plato. Como si Jesús fuera un restaurante, ¿verdad? Amados, no interpretaron la misión de Cristo correctamente. Piensa que los milagros son para saciarme a mí, para llenarme la barriga. Y de hecho, se acercaron a Jesús para hacerle rey y él se apartó de ellos. Ellos querían convertir a Jesús en un títere, usar a Jesús para darles pan y circo, ¿no? Jesús no estaba interesado en seguir a esa gente. Es que número 1, los milagros fomentan odio hacia Jesús. Número 2, los milagros muchas veces llevan a las personas a interpretar a Jesús de forma incorrecta. Tercer problema, la fe fundamentada en milagros no es salvadora. Una fe fundamentada en un milagro no conduce al nuevo nacimiento. Por ejemplo, Juan 2:23. Muchos creyeron en el nombre de Jesús al ver las señales que hacía. Y tú dices, wow, qué bien, ¿ves? Si Jesús hace un milagro, yo veo milagro, yo nazco de nuevo. No es así. Porque el siguiente versículo dice, pero Jesús no se fiaba de ellos, porque él conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Es que tenemos un grupo en Judea, ve los milagros de Jesús, tremendo, poderoso, glorioso, pero Jesús no se fiaba de ellos, no tenía el corazón regenerado. ¿Ves? Tú puedes estar en un cultazo, viendo cosas impresionantes, gente tumbándose al suelo, supuestos milagros ocurriendo, y salir de
culto sin ser nacido de nuevo. Una cosa es el espectáculo, el show externo. Otra cosa es la obra secreta, regeneradora del Espíritu Santo en el corazón. Debemos apuntar hacia ahí. Y de hecho en este mismo contexto, justo a finales de Juan 2, tenemos el principio de Juan 3, no hay división de capítulo en la Biblia, sale un hombre llamado Nicodemo. Y Nicodemo es el paradigma de este grupo en Judea. Viendo las señales, no tenían fe. Nicodemo de Judea ve las señales y le dice a Jesús, maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y tú dices, wow, Nicodemo tiene fe. No, Nicodemo no tiene fe. Nicodemo está dejándose impresionar por un espectáculo externo, pero no ha nacido de nuevo. Porque Jesús al dialogar con el fariseo le dice, Nicodemo, de cierto os digo, os es necesario nacer de nuevo. Un hombre viendo milagros, proezas de Cristo, maravillas, no ha nacido de nuevo. Y prueba de esta falta de nuevo nacimiento es la forma en que se dirige a Jesús. Él habla de Jesús de una manera que tú y yo nunca hablaremos de él. Dice, rabí, es decir, maestro. Hermanos, Jesucristo es verbo eterno. Jesucristo es Hijo de Dios. Jesucristo es Señor mío y Dios mío. Jesucristo no es un simple maestro, un simple rabí. Cito a Frank Thelman, dice, una fe basada en las señales tal vez no sea auténtica. Jesús reconocía la naturaleza insuficiente de la fe de ellos. Es que la multitud en Judea no era salva. Nicodemo no era salvo. Ellos vieron más milagros de Jesús que nosotros, pero no eran salvos. Nosotros sí somos salvos. ¿Por qué? Porque hemos conocido que Jesús es el Hijo de Dios. Él es el Todopoderoso Salvador. Él es quien da la vida. Tenemos fe auténtica. ¿Os dais cuenta? Tú puedes ver milagros día tras día durante 40 años y no ser salvo. Tú puedes no haber visto ni un solo milagro en tu vida y ser salvo, porque crees que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así que el verdadero milagro, el milagro más importante, es el milagro del nuevo nacimiento. Y para nacer de nuevo hay que creer que Cristo es el Hijo de Dios. Y para tú creer este mensaje, necesitas la obra soberana del Espíritu Santo en tu corazón. Yo no puedo convencerte. Yo puedo estar aquí 3 días predicando, como este pastor, ¿no? 96 horas predicando en Mississippi. Os puse la foto la semana pasada. Yo puedo estar aquí 96 horas razonando con vosotros, intentando persuadiros de que Jesucristo es Rey. Pero sería una pérdida de tiempo. El único que puede convenceros, el único que puede daros vida y fe en Jesús es el Espíritu Santo de Dios. Por tanto, antes de cada predicación oramos, Señor, por favor, envía hoy tu Espíritu Santo. Si oramos por el pastor, gracias por su preparación, pero Padre, necesitamos algo más que la voz del pastor. Necesitamos que tu Espíritu Santo se mueva en la congregación para glorificar a Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén, gloria a Dios. Y número 4, tenemos los milagros que fomentan odio. Los milagros que conducen a una falsa comprensión de quién es Jesús. Número 3, los milagros que, como hemos visto ahí, no son, una fe milagrera no es salvadora. Y número 4, los milagros, la fe milagrera es reprochada por Jesús. Jesús reprocha en varias ocasiones a la gente que solamente sigue milagros. Eso es fuerte, ¿eh? Jesús reprende a la gente que vive buscando milagros y las cosas sensacionales. Un ejemplo, Juan 4, 45. Había un hombre que estaba ahí en Galilea y los galileos habían visto las cosas que Jesús había hecho en Jerusalén. Y se ve que este varón era un soldado, un oficial de Herodes Antipas. Y él tenía en casa un hijo que estaba al borde de la muerte. Esto está en Juan 4, 47. Y Jesús sí decide sanar al hijo del funcionario, pero antes de hacerlo suelta una frase. Es un reproche. Él dice en voz alta delante de toda la multitud en Galilea, 4:48, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Es un reproche.
está reprendiendo a la gente que tiene esa clase de mentalidad de no ir buscando a Jesús, la voluntad de Dios, la palabra de Dios, no, la gente que vive obsesionada con lo milagroso y lo espectacular. Cristo reprocha esta forma de vivir una supuesta vida cristiana. Escribe el autor Marshall Howard: la historia de la curación del hijo del oficial del rey es un ejemplo de las señales milagrosas que Jesús hace, incluso a pesar de su escepticismo con respecto a una fe basada únicamente en ellos. Y sigo con la cita: los hombres pueden ir a Jesús sin llegar a creer, a pesar de ver las señales y oír sus palabras. Entonces, ¿qué? A la luz de la eternidad, ¿qué es más importante? Tener en tu iglesia un cultazo día tras día, gente cayéndose al suelo, gente supuestamente recibiendo milagros, gente resucitando, etc. ¿Qué es mejor? ¿Tener esto día tras día durante 40 años o es mejor tener fe en que Cristo es el Hijo Todopoderoso de Dios, que murió por los pecadores, resucitó al tercer día y volverá en gran gloria? ¿Ves? Si tú estás en el desierto 40 años viendo señales sin fe, vas al infierno. Y toda esa generación hoy mismo en este culto está sufriendo la ira eterna de Dios. Es que a la luz de la eternidad no sirve de nada. Ahora, hermanos, no nos equivoquemos. Estamos abiertos a la sorpresa de Dios. Dios es soberano. Hemos estado orando en estos días por nuestra hermana Luz, ¿verdad? Oramos por todos los enfermos de la iglesia, pero esta situación muy grave que surgió esta semana, clamamos por ella, encomendando su vida al Señor. Pero nuestra fe no es milagrera. Nuestra fe es Jesucristo. Él es nuestra gloria. Y si conforme a la voluntad de Dios, presentamos a los hermanos enfermos delante de Dios, y si Dios quiere hacer milagros, Él hará. Pero nuestra fe no está fundamentada en milagros. Y si Dios decide no sanar a la hermana o decide no sanar al hermano, no vamos a enfadarnos, irnos de la iglesia y maldecir el nombre del Señor, ¿verdad? Nuestra fe está fundamentada en la palabra del Señor, no en lo espectacular. Y un último reproche en este sentido: cuando tenemos a Tomás delante de Jesús, él decía: yo no voy a creer en Jesús si no meto el dedo en las llagas, si no toco su cuerpo, etc. Y luego Tomás dice, cuando ve a Jesús: Señor mío y Dios mío. Y Jesús responde diciendo: me has visto, Tomás, por eso creíste, pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús dice que la fe no debe fundamentarse en una señal externa. La fe debe fundamentarse en la persona del Señor Jesucristo. ¿Qué tenéis? 4 observaciones importantes, amados. ¿Por qué no debemos poner nuestra fe en milagros? ¿Por qué no debemos poner nuestra fe en señales? Porque 1, fomentan odio hacia Cristo. 2, conducen a una mala comprensión del Señor. 3, hemos visto que una fe milagrera no es auténtica, no es salvadora. Y número 4, el propio Cristo reprocha a quienes solamente piensan en términos de señales, prodigios y maravillas. De nuevo, si Dios quiere hacer proezas entre nosotros, bienvenidos sean. Dios es soberano. Pero no vamos a volvernos locos. Y no vamos ahora solamente a tener una fe de milagros y pensar, bueno, si no hay milagros en el culto, Dios no está con nosotros. No vamos a ser incrédulos. Vamos a andar en el temor del Señor, confiando en su buena mano. Ya que esta generación, 40 años, milagro tras milagro, no tenía fe salvadora, Dios dice en el versículo 10 de Hebreos: a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Siempre andan vagando en su corazón, no han conocido mis caminos, y por tanto yo juré mi ira, no entrarán en mi reposo. 40 años de milagros, 40 años de maravillas, 40 años viendo las proezas de Dios, pero no recibieron la salvación de sus almas. No entraron en reposo eterno. Qué tragedia. Hermanos, hubo 2 personas de este grupo que salió de Egipto, 40 años, 2 personas de este grupo, dos, ni Moisés, ni Aarón, 2 hombres lograron entrar en la tierra de reposo. ¿Alguien sabría decirme quiénes eran? Josué y Caleb. En efecto, Números 14, versículo 30. ¿Por qué? Porque creyeron la palabra de Dios. Creyeron lo que Dios había dicho.
mediante sus promesas. ¿Qué encontrará Dios en nuestra congregación en esta mañana? Bien examinando nuestros corazones. ¿Qué verá dentro de nosotros? Una fe milagrera que solamente vive para señales, proezas, milagros, proezas. Solamente hay. ¿O encontrará Dios en nosotros pasión por la palabra, amor por la palabra, sumisión a la palabra? Gente que tenga todas las dimensiones de su vida en obediencia a la palabra. Es que no rechazamos los milagros. No estamos en contra de las señales. Sí estamos en contra de los milagros cuando cobran más importancia que la palabra de Dios y la voluntad del Señor. Es que la palabra esté bien arraigada en nuestro corazón. Y Caleb y Josué, por su fe en la palabra, entraron en la tierra de reposo. Esto significa que para tú entrar hoy en reposo, para tú ser salvo, tienes que creer en la palabra. No tienes que ver milagros, no tienes que ver a muertos resucitar, no tienes que ver a endemoniados liberados. Tú tienes que creer en la palabra. ¿Y cuál es la palabra de salvación que anunciamos? Que Cristo murió por los pecadores, resucitó al tercer día. Y todos aquellos que creen en Él, arrepintiéndose del pecado, serán salvos, recibiendo el perdón de todos sus pecados y el don de la vida eterna. Creed en el Hijo. Arrepentíos de pecado, entrad hoy en la tierra de reposo para la gloria del Señor. Y acabo, amados, con una cifra alarmante, escalofriante. Esta cifra no es mía, son matemáticas del hermano Simon Kistemaker. Él hizo un cálculo que está en la pantalla, por cierto. El número total de hombres mayores de 20 años que estaban en condiciones de servir en el ejército de Israel era 603,550. Duplíquese este número, lo que presupone un número igual de mujeres que tenían 20 años o más al salir de Egipto, y divídase el total por el número de días que los israelitas pasaron por el desierto durante estos 38 años. El resultado nos da 90 muertes por día como consecuencia de la maldición divina. Qué recordatorio de la ira de Dios. ¿Ves? Dios es un Dios de ira. Hay algo peor que morir de calor en el desierto. Es la segunda muerte. Es el lago que arde fuego y azufre. Es Gehenna, tormento eterno y consciente. Qué importante es tener fe en la palabra. La única forma de tú ser salvo en el día de la ira del Señor es por fe en Cristo. Fe en la palabra. Y si no tienes fe en el Evangelio, si no tienes fe en Jesucristo, no importa la cantidad de milagros que hayas visto, no entrarás en el reino de Dios. La puerta de Dios se abre únicamente para aquellos que son de la fe. Cree en Cristo, arrepiéntete, sé salvo, entra hoy en la tierra de la promesa. Amén. Y con esto entramos en punto 2, que es más breve. El primer punto es bastante extenso, pero acabamos con el texto de Hebreos, versículos 12 al 4:2. Retomamos la lectura y ahora el autor lo que va a hacer es aplicar este salmo a la congregación. Él no deja las cosas ahí en la generación de Moisés. No deja las cosas ahí en la generación de David. Él quiere aplicar el Salmo 95 a la congregación del Nuevo Testamento. Y es lo que va a hacer en parte 2 del Salmo de hoy. Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios viviente. Así que ves, él está pensando en el Salmo de David, que habla de Moisés, la generación. Y ahora está pensando en esa congregación. Los judaizantes que están abandonando la iglesia tienen corazones llenos de desconfianza, murmuración, negatividad y queja. Hermanos, en la generación de Moisés, los incrédulos se quejaban. En la generación de David, los incrédulos siguen quejándose. En la generación del primer siglo, autor de Hebreos, los incrédulos siguen quejándose. 2026, Almería, España, los incrédulos siguen quejándose. La muestra de que alguien no está en la llenura del Espíritu Santo es una vida entregada a la queja. Queja, 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 todo siempre está mal. La queja número 1 es fruto de insatisfacción.
Esta persona no está satisfecha en Dios. La persona satisfecha está feliz, está contenta, alaba al Señor, vive en las nubes cantando alabanzas a Dios. Y esta persona podía estar en una cárcel, pero como Cristo es su tesoro, si pones en una cárcel, está cantando. Pero le pones a alguien insatisfecho en una casa con aire acondicionado, se queja y se queja y se queja. Ahí está Pablo, el apóstol. Todo lo que sufrió por amor al evangelio, ni una queja de su boca. Y nosotros, hace 30 grados por la noche, queja tras queja tras queja. Hermanos, ¿qué pasa con nosotros? Es fruto de la incredulidad. Y no solamente es insatisfacción, es orgullo. Porque el que se está quejando se cree más sabio que Dios. Si yo fuera Dios, serían 20 grados todo el año en Almería, ¿verdad? Si yo fuera Dios, las cosas serían de otra manera. Yo soy más sabio que Dios. Yo soy más inteligente que Dios. Verás esto. El quejica es altivo. Siempre se cree más inteligente, más sabio, más espiritual, más listo que todo lo demás. Siempre piensa que yo soy la sabiduría personificada. El que se queja vive en insatisfacción. El que se queja es un orgulloso, es soberbio, es altivo. ¿Y qué usa Dios en la congregación para que este pecado no florezca entre nosotros? Porque todos somos propensos a cometer este pecado. Versículo 13. Antes, exhortaos los unos a los otros día tras día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Aquí vemos la importancia de la iglesia local. La iglesia local es necesaria en el plan santificador de Dios. El que voluntariamente se ausenta de la iglesia es un rebelde. Está desobedeciendo a Dios Padre, desobedeciendo a Dios el Hijo y desobedeciendo a Dios el Espíritu Santo. Dios el Padre va a usar esta iglesia para limarte y pulirte. Por tanto, si tú te caracterizas por la queja, eres una persona quejica, murmuradora, siempre hablando mal, ¿qué va a pasar contigo en la congregación? Pues Dios va a enviar a hermanos a tu vida para que te digan, mira hermano, hablas mucho, hermano, así no habla un cristiano. Hermano, ¿por qué tanta queja? ¿Por qué nunca das gracias por nada? ¿Por qué andas siempre con la cara amargada? Dios te pone en un cuerpo para que tú seas santificado. En el mundo se recrea en la queja, en la murmuración, en el chisme, pero en la iglesia no debe ser así. Y si no te gusta, tarde o temprano acabarás marchándote. Pero aquel que quiere crecer en santificación necesita estar en el cuerpo. Y observad, el autor no habla solamente de los pastores aquí de la congregación. Dice, exhortaos los unos a los otros. Así que la idea es que cada miembro de la congregación esté con la suficiente madurez como para dar un toque de atención en amor a los hermanos que están sembrando raíces de amargura en la congregación. No es siempre el deber del pastor, es el deber de toda la comunidad. Todos debemos cultivar un corazón pastoral. ¿Ves? La iglesia es como un desinfectante espiritual que va matando los bichos. Es higiénico, es algo saludable. La iglesia te santifica, te purifica, te hace bien, te conforma en la imagen de Jesucristo. Pero aquel que abandona la iglesia, conversa con él 5 minutos, no está pensando en las cosas de Cristo. La única cosa que sale de su boca es mundo, solamente las cosas del mundo. Dios nos pone en la iglesia para nuestro bien, para santificarnos y para que crezcamos en fe. Necesitamos estar en una iglesia para que seamos también corregidos. Es que gracias a Dios, si nos entregamos a la queja, a la murmuración, Dios enviará personas a nuestra vida en la iglesia para que nos arrepintamos. Versículo 14. Porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Nos acordamos del contexto. Estos judaizantes empezaron en la iglesia apostólica. Supuestamente, a primera vista, algunos habrán tenido dones, algunos tal vez ya predicaban, parecían la cosa real. Parecían creyentes genuinos, pero sus corazones malévolos, sus corazones que confiaban en su propia justicia, como todos los judaizantes, estos corazones corruptos les llevaron a abandonar la comunidad de la fe. Y así sucede en aquellos que no han nacido de nuevo.
Si tú eres una cabra y no amas al Señor y estás en una comunidad que está dando gloria a Jesucristo, que cree también en la disciplina, que te da toques de atención cuando estás en un camino de pecado, pues si eres una cabra, te vas a ir, te vas a marchar, no vas a poder soportar la luz de la santidad del Señor. Pero la oveja persevera en el prado de Dios y retiene la fe hasta el fin. Porque como escrito está en Filipenses 1:6, estoy persuadido de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No se trata de empezar bien. Muchos de los judaizantes empezaron bien. 5 añitos en la iglesia, 6 años en la iglesia, y luego, para perecer, se entregaron al redil del judaísmo, buscando apoyo eterno en Moisés. Matthew Henry nos dice, la perseverancia en la fe es la mejor evidencia de la sinceridad de nuestra fe. Porque digamos que una persona se une a la iglesia por un milagro, pensando en el tema de milagros, señales. Dios le sana de una dolencia de la pierna izquierda. Wow, voy a la iglesia porque Dios me sanó. Ya, pero digamos que en 2 años se pone enfermo, tiene gripe, algo por el estilo, y Dios opta por no sanar a esta persona. Pues se enfada con Dios y se va de la iglesia, ¿verdad? Si tu fe está basada en una señal, en un milagro, en algo para tu propio ego, vas a abandonar la congregación. Pero si tú estás en la congregación por amor a Dios, vas a perseverar hasta el fin. Y vas incluso a soportar cosas difíciles en la iglesia porque tu amor es Dios. Tú no vas a la iglesia pensando en los hermanos, tú vas a la iglesia pensando en Dios, en glorificar a Dios, en obedecer a Dios. Es que si toda esta congregación empezase a maldecirme, todos se volviesen contra mí, yo seguiría congregándome. Porque yo me congrego para la gloria de Dios. Está en juego la palabra de Dios. Hagan lo que hagan los hermanos, hay que obedecer la palabra de Dios. Versículo 15 pues. Si hoy pues oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Es que el autor está pensando en Moisés y ahora aplicándolo una vez más a la congregación. Iglesia de Almería, cuidado. Cuidado con abandonar al Dios viviente. Ahora, yo no creo, espero estar equivocado. Yo no creo que, conociendo el contexto de nuestra iglesia, no creo que haya nadie aquí entre nosotros que corra el peligro de hacerse judaizante. Yo no creo que nuestro contexto sea el contexto de Hebreos. Que yo sepa, no hay nadie luchando con esta tentación, pero nuestro problema como congregación podría ser, pensando a lo largo de los años, ya llevo 10 años aquí, ¿no? Podría ser el mundo. ¿Verdad? El mundo, su fuerza atractiva, sobre todo los jóvenes que están aquí entre nosotros. El mundo, su forma de ver, su forma de interpretar las cosas, ¿no? Las lujurias, las tentaciones, el amor al dinero. Estas cosas sí llevan a las personas a abandonar la iglesia cristiana en España. Y por tanto hoy no creo que haga falta llamaros a no ser judaizantes, pero sí cuidado con vuestros corazones. Cuidado entre semana, ¿no? El dinero, el trabajo, la familia, etc. Estáis viviendo para la gloria de Dios. Cuidado, porque también para nosotros hay tentaciones. No son las mismas que la generación de Moisés, pero la tentación a entrar en el mundo también es una seducción bien fuerte. Hay personas que hace 5 años estuvieron con nosotros, 10 años estuvieron con nosotros, 20 años estuvieron con nosotros y hoy no quieren saber nada acerca del Señor. ¿Por qué no? Porque aman al mundo. Como Demas. Demas me ha abandonado amando este mundo. Es que cuidado, hermanos. El verdadero creyente persevera hasta el fin. Pero luego con el paso del tiempo hay como un filtro, ¿no? Y vamos viendo quién de verdad tiene el Espíritu de Dios y quién no. Versículo 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cadáveres cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿Cómo puede ser? Incredulidad. La generación que vio el mar Rojo abrirse en dos. Eran incrédulos. Como si, no, a veces pones la película con los niños y aquella escena, wow, y a veces piensas, me hubiera encantado estar ahí, viendo el mar partirse de esa
manera. Pero hermanos, aun si hubiera visto esto, no habría servido para mi salvación eterna. La salvación eterna es Jesucristo. Es su evangelio. Y debemos estar contentos en Cristo. Solus Christus. Ahí está nuestra esperanza. Si Dios te permite ver estas cosas, aleluya, gloria a su nombre. Pero no fundamentamos nuestra fe en ellas. Es que dice el autor aquí, la generación que vio todo eso era una generación incrédula. Y repito lo que dije en el primer punto. La salvación nunca ha sido por milagros, no es por milagros, nunca será por milagros. La salvación es únicamente por la obra soberana del Espíritu Santo de Dios. Y ahora nosotros que somos creyentes, los milagros fortalecen nuestra fe, proclamamos la tumba vacía, pero nosotros dependemos de una obra secreta, poderosa, irresistible de Dios el Espíritu Santo. Ya que eran incrédulos, no entraron en la llamada tierra de reposo. Y aquí tenemos una sombra. La tierra de reposo ciertamente alude en el Pentateuco a la tierra de Canaán. Esto sí, no lo vamos a negar, es verdad. Pero como en el Antiguo Testamento hay muchas sombras. La semana pasada os prediqué de algunas sombras. La serpiente que Moisés levantó en el desierto. El tabernáculo, donde Dios está con el hombre, ahí está Cristo. La tierra prometida también es una sombra. Y os pregunto, ¿quién sería el cumplimiento de la sombra de la tierra prometida? Exactamente. Entonces, lo que el autor está diciendo en términos cristológicos es, el incrédulo, el que no es de Cristo, no puede entrar en la tierra de la promesa. No puede entrar en reposo eterno. No hay descanso para su alma. El judaizante, fijaos incluso en cómo celebramos la semana cristiana. El judaizante, el judío está toda la semana trabajando para el día Shabbat, día séptimo, entrar en reposo, ¿verdad? Obro, trabajo, me esfuerzo, sudo para yo entrar en reposo. Pero fijaos cómo empieza la semana cristiana. ¿Qué pasó el primer día de la semana? Resurrección. Cristo resucita, recibimos descanso y luego pasamos el resto de la semana trabajando. No trabajando ya para entrar en reposo, sino que ya estamos en reposo y ahora trabajamos en gozo y en gratitud porque estamos en el reposo de Dios que es Jesucristo. ¿Os dais cuenta? Por tanto, el incrédulo que no es de Cristo no tiene acceso a la tierra de reposo. El que es de Cristo está en reposo eterno y ahora trabaja con gratitud, con alegría, obra con felicidad en el corazón. Cristo es la tierra que fluye leche y miel. Él es la tierra de descanso. Así que tienes tú esta paz. Amor entre nosotros. Hay incrédulos. Y estáis pensando, bueno, yo no iré al infierno porque no soy violador, no soy asesino en serie, etc. No soy tan mala persona. No, estás apoyándote en ti mismo. Estás en un sistema de obras. Eres como un judaizante, confiando en ti mismo, confiando en tu propia justicia. No entrarás en la tierra de reposo. La única forma de entrar en la tierra de reposo es por medio de la fe en la justicia de otro. La justicia de Cristo. Confías en Él. Crees que Dios será misericordioso hacia tu vida por Cristo, por el nombre de Cristo, por los méritos de Cristo. Y gracias a Dios en este culto hay muchos hermanos en esta mañana que, bueno, no estamos todavía en el cielo, pero ya estamos en la tierra prometida. Ya estamos en la tierra que fluye leche y miel. Ya estamos en Jesucristo y se nos nota en la cara. Somos gente contenta, agradecida. Tenemos amor, gozo, paz. Vivimos, no somos millonarios, no somos súper famosos, pero estamos contentos porque nuestra porción es el Señor Dios Todopoderoso. Él es la roca de los siglos, Él anda con nosotros y todo está bien. Y tenemos unas palabras finales en el 4, 1 al 2. Y con esto pues vamos acabando el mensaje antes de recapitular. Versículo 1. Seguimos en el mismo contexto. Está aplicando el Salmo 95 a la congregación. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Él está preocupado que haya todavía judaizantes en la iglesia cristiana. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Bien. Temor.
Dice, temamos, temamos, temamos. Debemos examinarnos nosotros mismos. El temor es importante. Dios usa el temor para que nos espabilemos. Dios no es un Papá Noel, Dios no es un Santa Claus, Dios no es azúcar. Dios nos llama a temer su santo nombre. ¿Y qué es lo que debemos temer en esta mañana? Debemos temer si no tenemos un corazón enamorado de Cristo, si no tenemos un corazón apasionado por Él. Debemos temer si nuestro corazón está más preocupado por lo del mundo que por lo del reino de Dios. Temamos pues, pregúntate, ¿mi corazón se alegra en Cristo? ¿Es Cristo mi todo? ¿Es Él mi delicia? ¿Me nutro de Él? ¿Es Él mi cántico, mi vida, mi todo? Temamos, temamos, temamos. Es cuando estás con tu niño y le dices, mira, tenemos ahora flores en el patio y está cayendo agua y están las avispas porque buscan agua. Y le digo, Willy, Willy lo único que quiere hacer es tocar avispas, ¿no? Willy, por favor, no intentes tocarle a la avispa porque te va a picar, ¿verdad? Intentas meter temor en tu niño para que se espabile y haga las cosas bien. Dios hace exactamente lo mismo. Hijo, aléjate del fuego. Si no te alejas, te quemarás. O sea, usamos el temor para que nuestros niños entren en razón. Y Dios hace exactamente lo mismo. Temamos. Porque ciertamente en el pasado, aquí por supuesto en Almería también, la gente ha abandonado la iglesia para abrazar al mundo. ¿Verdad? Y en la generación de Moisés abandonaron a Dios, no querían creer en su palabra. En la iglesia del primer siglo abandonaron el evangelio para abrazar el judaísmo. Temamos pues que cada uno se examine a sí mismo para ver si realmente ha nacido de nuevo y tiene un corazón dado por el Señor. Y el último versículo, el 2. A nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Ahora, esto podría ser un poco difícil de entender, porque yo entiendo lo de que hemos recibido nosotros la buena nueva, somos del Nuevo Testamento, y esto presupone la buena nueva de Cristo, pero dice el autor que incluso la generación de Moisés, ellos también recibieron la buena nueva, ellos también recibieron el Evangelio, y uno se queda ahí con la pregunta, pero ¿cómo podrían aquellos de la generación de Moisés haber conocido el Evangelio? Pues, recuerda lo que te dije la semana pasada. ¿Quién escribió el protoevangelio en Génesis 3:15? Sí, el Señor, pero ¿quién usó el Señor para escribir el protoevangelio? Moisés. Moisés testifica del evangelio en Génesis 3:15. Moisés testifica que Mesías era hijo de Abraham, hijo de Isaac, hijo de Jacob, hijo de Judá. Moisés en el libro de Deuteronomio dice que el Cristo será el profeta mayor que yo. ¿Ves? Moisés era un profeta cristocéntrico. Entonces, ellos, esa generación de Moisés, ellos también oyeron la buena nueva. Es verdad que tú y yo tenemos más claridad, más profundidad, hemos recibido más luz, pero la generación de Moisés también recibió la buena nueva. Escucharon las predicaciones de Moisés, y si Moisés escribió tanto acerca de Cristo, ¿cómo no habría predicado día tras día acerca de la esperanza mesiánica? Que le daba la fuerza para levantarse al día siguiente, ¿verdad? Después de ser tan odiado y rechazado. Es que, amados, ellos en la generación de Moisés, ellos recibieron el evangelio, ¿verdad? Oyeron el evangelio, les fue anunciado, pero no hubo corazones regenerados, no querían confiar en el Señor, querían confiar en su propia carne, quejándose con sus rencillas, murmuraciones, chismes, todos los frutos de la carne. Y hoy nosotros también hemos recibido la palabra de salvación. Es Cristo. Os he anunciado a Cristo. A todos os he predicado a Cristo en esta mañana. Pero ahora, ¿qué haréis con el mensaje? ¿Qué haréis con el mensaje? Porque la generación de Moisés también recibió la palabra. Pero ¿qué hicieron con el mensaje? Lo pasaron por alto. Os ruego en el nombre del Señor. Os ruego por amor a vuestro estado eterno, que hoy entréis en paz con Dios Padre por medio de la fe en Jesucristo. En Él hay acceso al reposo. En Él hay bendición eterna. Y en Él comenzamos a vivir en el cielo antes de morir. Si tú ya estás en Cristo, estás disfrutando del paraíso. ¿Sí? ¿Derramas lágrimas esta semana? ¿Sí?
pierdes batallas, es verdad, pero dentro de ti hay un gozo, hay una paz, hay una seguridad, hay un amor que es sobrenatural, es la obra de Dios en ti, y Dios permite que sus hijos saboreen algo del cielo antes de entrar ahí. A Dios sea la gloria, porque la palabra de Cristo hoy ha sido anunciada a todos, pero esta palabra hará una de dos obras: o servirá para el mayor endurecimiento de los rebeldes, los quejicas, los que quieren confiar en su propia sabiduría, y en segundo lugar, esta palabra predicada esta mañana hará que los creyentes sean más blandos, sensibles, rendidos a su Señor, con ganas de alabar su santo nombre y festejar el nombre de Cristo. Una frase del comentarista F.F. Bruce: la consecuencia práctica resulta clara. Escuchar el Evangelio por sí mismo no es lo que trae la salvación final, sino apropiarse de él por la fe. Y si la fe es genuina, será una fe persistente. Nadie de entre los israelitas podía completar el viaje por el desierto y entrar en la tierra prometida, excepto aquel que demostrase verdadera fe en Dios. Y nadie entrará en el reposo eterno de Dios, a menos que su fe esté anclada en Jesús, el Hijo de Dios. Vamos a recapitular todo con 2 puntos y luego oraremos a nuestro Señor. Hemos visto 2 puntos: la lectura del Salmo, la cita del Salmo, y luego la aplicación del Salmo. En cuanto a la cita, el autor dice que el Salmo es del Espíritu Santo. Es obra de David, sí, pero toda escritura es inspirada por Dios, por tanto el Salmo es del Todopoderoso. Y él aclara en el Salmo que aquellos que optan por abandonar la comunidad de la fe para encontrar su salvación en el judaísmo están bajo maldición. No hay salvación para semejantes personas. El que es de la fe persevera hasta el fin. Y número 2, la aplicación del Salmo. Pues hemos visto que nosotros somos una comunidad también, y de la misma manera que en la generación de Moisés pueden haber entre nosotros corazones malévolos, incrédulos, solamente apasionados por milagros, señales y no enamorados del Señor Jesucristo. Lo importante ahora será qué hacemos con el mensaje predicado en esta mañana. ¿Vamos a abrazar por fe al Señor Jesucristo, deleitándonos en Él como tierra prometida? ¿O vamos a endurecer contra Él nuestro corazón, preparando la destrucción venidera para nuestras propias vidas? Que le plazca a Dios hoy regenerar a todos los incrédulos entre nosotros, para que toda esta comunidad que estoy viendo con mis ojos, toda esta comunidad entre no solamente en la tierra de la promesa aquí en esta tierra, sino en la tierra eterna, el cielo, la vida eterna. Que estemos todos ahí juntos por los siglos de los siglos, alabando a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice amén. Oremos al Señor.